Buenos días, queridos amigos y hermanos en el Señor Jesucristo. Hoy, domingo 17 de mayo del año 2020, estamos aquí reunidos en casa para escuchar la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, estoy muy contento de volver a dirigirme a ustedes en la tranquilidad de su hogar. Que Dios bendiga a todos y cada uno y su palabra también que halle cabida en nuestros corazones. El día de hoy tenemos un tema que se titula Alcanzando la bendición de Dios en mi familia, basado en Génesis capítulo 18, versículos del 17 al 19. Pero pidamos al Señor su dirección y bendición por la presentación de su palabra. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra, por la bendición de escucharla, porque ella es vida para nosotros, es instrucción en justicia para conocerte más, para saber tu voluntad para nuestras vidas. Sabemos que tus caminos, Señor, tu camino es el mejor, el único, y nos llamas tú a andar por ese camino. Te pedimos, Señor, entendimiento y sobre todo un corazón dócil para escuchar esa palabra y que estemos dispuestos a obedecerla. Bendice a todo aquel que escucha tu palabra en cualquier lugar del mundo y que pueda tomar una decisión con respecto a ti y decidir caminar contigo el resto de su vida. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase que dice, la educación comienza en casa? Y es bien cierto. Muchas veces los maestros de los colegios se quejan cuando ven a un niño inquieto o malcriado que no obedece. Oye, ¿esto te enseñan en tu casa? Y quizás sea una gran verdad, porque lo que aprendemos en el hogar lo reflejamos luego en otros círculos sociales. Y es evidente, no se puede ocultar. La palabra de Dios nos enseña el deber de que en la familia, en el hogar, nosotros debemos recibir la mejor de todas las instrucciones, la mejor de toda la formación, que es la formación cristiana, que es el carácter de una persona que Dios aprueba y que Dios quiere ver en cada uno. Porque no solamente queda en ser una persona correcta, sino que todo aquel que hace la voluntad de Dios va a recibir bendiciones en su vida y esa bendición va a trascender también en la vida de su entorno familiar. Por eso, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia? Pues lo vamos a ver a continuación. El hogar, hermanos, la familia es la primera institución divina. En Malaquías capítulo 2, versículo 15, Dios dice que busca una descendencia para Él, un linaje santo, una familia piadosa. Salmo 93, 5 dice, la santidad conviene a tu casa. Necesitamos hogares bien constituidos. No queremos fracasar en nuestra vida matrimonial ni familiar. Ahora, en Génesis 18, versículo 17 al 19, Dios decide comunicar a Abraham el castigo que enviaría sobre Sodoma y Gomorra, basado en la promesa que le había hecho, de bendecir su descendencia y también por la confianza que tenía en Abraham de que él cumpliría la tarea de enseñar, conducir y supervisar a sus hijos y a toda su descendencia que anden en el camino de Dios, para que Dios también haga todo lo que él le había prometido. Vamos leyendo en Génesis 18 del 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra,
porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, Dios quiere comunicar sus obras y sus promesas de bendición a todo aquel que cree en él. Bendiciones que alcancen a toda su familia. Pero es necesario tener en cuenta lo siguiente. Debemos enseñar, debemos instruir a nuestras familias en las cosas de Dios. Además, debemos de supervisar el cumplimiento de las cosas de Dios. También debemos advertir sobre el castigo y las consecuencias por apartarse de Dios y por vivir en el pecado. Esto asegura, hermanos, que Dios traiga su bendición en nuestro hogar. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su voluntad para nosotros en su palabra. Allí encontramos muchas promesas de bendición. Si queremos nosotros alcanzar la bendición en nuestra familia, debemos aprender y practicar lo que Dios nos manda. Dios se manifestó a Abraham con demandas y promesas que alcanzarían a toda su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. En Génesis 12:1, vamos a mirar ahí esta promesa tan preciosa que Dios le dio a Abraham al punto de hacer un pacto con él. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aquí vemos que al llamado de Dios, Abraham fue obediente. Él hizo lo que Dios le dijo. Él dejó Ur de los Caldeos, preparó sus cosas, sus siervos, y enrumbó a un lugar, como dice más adelante en el libro de Hebreos, que él salió por la fe. Y él salió sin saber a dónde iba, solamente confiando en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vemos aquí, volviendo a Génesis 18 en adelante, en base a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Yo quiero leerles porque desde el capítulo 12, donde Abraham aparece en la escena, hasta el capítulo 18 del versículo 19, donde es nuestro texto base, Dios le dijo muchas cosas a Abraham. Y yo quiero que prestemos atención. Dentro de las promesas de bendición que Dios le dio, está que él, después de lo que hemos leído en 12, del 1 en adelante, en el versículo 7, 12:7 le dice: a tu descendencia daré esta tierra. También le prometió un territorio que iba a ser una posesión para siempre, para la familia de Abraham. También él le dijo que de él iban a salir gente como la cantidad de las estrellas, como la arena del mar. Es decir, le iba a dar una multitud de descendientes. Ahora, nosotros conocemos la historia de Abraham, que él era viejo y su esposa era estéril. Pero viene Dios y le hace estas promesas. Ahora, dice aquí también, Dios le dice en 15, versículo 1, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y ahí es en capítulo 15, versículo 5, cuando Dios le dice: haré de ti como las estrellas
del cielo sin número. Y el versículo 6 nos dice esa famosa frase que se aplica para nosotros hoy en día, que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero continúa diciendo en el capítulo 17 y el versículo 2, Dios hace pacto con Abraham y le dice en el versículo 4, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Haré un pacto con tu descendencia después de ti, no solamente con él, sino con los hijos que iban a venir de parte de Abraham. Te daré esta tierra como una heredad perpetua. Y una señal del pacto fue la circuncisión que él tenía que practicar, y Abraham fue obediente a esta señal del pacto, circuncidando a todos los varones de su casa al 8º día, siguiendo las instrucciones precisas de Dios. Entonces, en base a esta promesa de bendición tan grandiosa, que él todavía pues no la tenía, pero era para el futuro, Dios le había dicho, es necesario, Abraham, si tú quieres que yo cumpla mi promesa contigo, tu familia debe permanecer en mis caminos. Tu descendencia debe estar haciendo justicia y juicio, porque si no, no va a haber bendición. Si no, no va a haber cumplimiento de la promesa. Qué importante fue para Abraham basarse en lo que Dios le había dicho, para él luego comenzar a obedecer y comenzar a instruir a su familia en los caminos de Dios. Hermanos, los más indicados para enseñar, para instruir en la familia, somos los padres. Y Dios ha establecido el principio de autoridad en el hogar. Qué importante es la autoridad en el hogar. Sin autoridad no va a haber disciplina. Se necesita de alguien, de un mentor, de un responsable que esté transmitiendo lo que Dios dice. Y vemos en la palabra de Dios un orden dado por Dios en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Dice, voy a leerles aquí, es muy importante este pasaje: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué vemos aquí? Vemos una cadena de autoridad que comienza con Dios, sigue Cristo, luego el varón, el esposo, y luego dice la esposa, la mujer en el hogar, y bueno, se infiere que luego vienen los hijos. Entonces, hermanos, es el padre quien tiene la carga de poder establecer autoridad, y los hijos, y me dirijo a todos los hijos, sean niños, jóvenes, que viven bajo el techo de sus padres, deben someterse a la autoridad de sus padres, porque Dios lo manda. Ahora, hermanos, es importante que sepamos esto, porque en casa son los padres los que ejercen autoridad en nombre de Dios. No nos equivoquemos, no es la abuelita, no es ni el tío, no es el amigo más íntimo, tampoco es el profesor del curso, ni el jefe del trabajo, ni el youtuber del video de internet, ni tampoco el presidente de la República. Todos los que estamos subordinados, todos los hijos que están subordinados bajo sus padres, su autoridad es su padre, y deben hacer caso a todo lo que su padre le dice, su padre y su madre, por supuesto. Ahora, los padres, hermanos, debemos revestirnos de autoridad, mostrar firmeza de carácter, pero esa autoridad se entiende que
no es solo mandar, ordenar, hacer las cosas para que los demás nos sirvan a nosotros, sino es un liderazgo de servicio más bien. Es un liderazgo de ejemplo, de modelar cómo se hacen las cosas. Es un liderazgo amoroso. Y debemos recordar que nuestras acciones, nuestras palabras, hermanos, son toda una lección que nosotros estamos dando, consciente o inconscientemente. No son tanto lo que nosotros decimos, lo que nuestra familia va a hacer, sino lo que ellos ven hacer. Por eso es importante que seamos consistentes en las reglas y órdenes que nosotros le damos a nuestra familia. Nosotros somos los primeros, como responsables, de poner en práctica lo que les decimos que ellos hagan. Si les decimos que no debemos mentir, entonces nosotros, por supuesto, debemos dar el ejemplo diciendo siempre la verdad. Si les decimos a ellos que controlen su carácter, que se dominen, que no peleen, entonces también nosotros debemos mostrar ese mismo ejemplo de ser personas que consensuamos, que somos personas que fomentamos más bien la armonía y la paz en nuestra familia. Amén. Hermanos, también a través de la palabra de Dios vemos que el público objetivo, en este caso, en la familia, son los hijos y por supuesto los integrantes de nuestro hogar. Nuestros hijos deben ser nuestros primeros convertidos a Jesucristo. Ellos deben ser los primeros antes que nadie a quien debemos evangelizar. No debemos descansar, hermanos, hasta estar seguros que cada uno de nuestros hijos son salvos, que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal y que están seguros de su salvación. Pero también nosotros debemos discipularlos, debemos nosotros entrenarlos, instruyéndoles en las cosas de Dios. Hermanos, por eso yo estoy convencido que el hogar es un centro de discipulación, es un campo misionero donde todos y cada uno tenemos ahí una labor que hacer, que es hablar del Evangelio, enseñar del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, nuestros hijos se convierten en alumnos, pero también en personas que ejecutan reglas como lo hacen los soldados. Ahora, hermanos, en casa todos debemos aprender las cosas de Dios contenidas en su palabra. La formación de las vidas no es algo casual, no es algo automático. La formación de una vida es algo, hermanos, intencional. Es algo que es activo, no es pasivo. Esto no va a venir por casualidad, al azar. No vamos a ser piadosos, rectos, honestos, si no somos enseñados, si no somos instruidos en la piedad. En Tito 2, del 11 al 13 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ojo que la gracia de Dios es la que ha obrado para nuestra salvación, como dice también en Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también Tito 2:11 en adelante continúa diciendo que enseñándonos, esa gracia nos ha mandado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué importante es eso, que debemos enseñar lo que es vivir una vida piadosa, un carácter piadoso. Ahora, hermanos, el camino de Jehová en los tiempos de Abraham, que le dice que guarden el camino de Jehová. Ese es el camino, hermanos, de la justicia por la fe. Si nosotros recordamos las palabras del Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque dice, angosto es el camino que lleva a la vida. Qué hermoso es saber que Jesucristo dijo, yo soy el camino. El camino que tú debes seguir se llama Jesucristo.
Y si tú sigues a Jesucristo, estás siguiendo en los caminos de Dios. Pero los caminos de Dios es esos caminos, hermanos, que aunque en el tiempo de Abraham no estaba todavía la revelación completa, porque ni siquiera la ley había sido dada, pero ya había conocimiento de Dios, porque Abraham le llama a Jehová el Dios Altísimo. Abraham es un adorador. Él se caracteriza porque en cada punto de su peregrinaje hacia la tierra prometida, él edificó un altar y allí invocó el nombre del Señor, ofreció sus sacrificios, adoró a Jehová. Y lo vemos después de aquella guerra, cuando su sobrino Lot fue secuestrado, pues Abraham se armó y con sus siervos fueron y rescataron a Lot y a sus bienes. ¿Y qué pasó después de esto? Él tomó los diezmos y lo ofreció al Altísimo, al Señor, por medio de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces había conocimiento de Dios en aquel entonces. Y hermanos, los caminos de la fe, pues es los caminos de la justicia, son esos caminos de hacer el bien. Aquí hacer justicia siempre está relacionado con una vida recta, con el buen trato hacia los demás, el ser honestos, el tener un carácter temeroso de Dios, el ser personas que andamos siempre rectamente con los demás. Entonces, qué importante es esto, los caminos de Jehová, los caminos de Dios, seguir en nuestros días también. Dice la palabra de Dios en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo te pregunto, amigo, yo te pregunto, hermano, ¿en qué camino estás andando tú? ¿Estás andando en el camino del Señor? ¿O estás andando en un camino equivocado? Recuerda que el camino ancho es el que lleva a la perdición, y muchos, las mayorías, son los que van por ese camino. El Señor te llama, te invita a que tú vengas por el camino angosto, que es el camino de la vida eterna, el camino de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Dios dijo de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quisiera que podamos escuchar sobre lo que significa mandar aquí en este versículo. Mandar, según el diccionario bíblico, hermanos, es una comunicación oral mediante la cual un superior ordena o manda a un subalterno. Quizás esto, los hermanos que han sido militares están mayor relacionados con esto y pueden entenderlo. Esta orden se refiere a una acción importante que tiene que ver con una situación particular. Puede indicar el acto de establecer una regla bajo la cual se tendrá que actuar cada vez que ocurra una situación particular. El sujeto más frecuente de este verbo en la Biblia, el verbo mandar, es Dios. Un ejemplo de eso es que Dios estableció reglas en el huerto del Edén con el hombre y con su familia, con Eva. Cuando el Señor estableció los límites, los parámetros, diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ahora nosotros sabemos cómo terminó esa historia en Génesis capítulo 3, la historia de la caída, donde Adán y Eva no hicieron caso la regla de Dios, la orden de Dios, y entonces el pecado entró al mundo. Ellos cayeron en pecado y ese pecado lo heredaron a toda la raza, de la cual hasta nosotros somos herederos de
ese pecado en nuestra naturaleza por la caída de Adán. Pero así, hermanos, aunque la palabra de Dios es autoritaria, sus órdenes se deben acatar y no debe por ningún caso, hermanos, se debe cuestionar la autoridad de Dios. Aún las cosas inanimadas, el mar, los vientos, la naturaleza, todo le hace caso a Dios. Pero nosotros los seres humanos, los seres pensantes, cuán difícil nos es obedecer lo que Dios nos dice. Pero ahí Dios nos tiene paciencia y Dios nos espera y sabe que vamos poco a poco nosotros aprendiendo. Vemos, hermanos, que en nuestro hogar también el significado de mandar se debe reflejar en reglas tanto positivas como negativas. Lo permitido debe ser siempre permitido y lo prohibido debe ser también siempre prohibido. Esto significa, por ejemplo, hermanos, que en casa debemos establecer un orden. Debemos tener horarios al levantarnos, horarios para tomar los alimentos, estar todos juntos. Qué lindo es cuando toda la familia almuerza juntos, cuando el padre le toma la mano a la madre. Algunos tienen la linda costumbre, he visto en hogares donde todos se toman las manos y oran al Señor pidiendo la bendición por los alimentos, agradeciendo. Son hermosos tiempos. Había un pastor que a la hora de almuerzo siempre sacaba la cajita de promesas y cada uno tomaba un versículo ahí, una tarjetita con el texto, y lo leía. Entonces ya se estaba dando la palabra de Dios a la hora de almuerzo, un bonito tiempo cuando todos estaban juntos. Hermanos, también con respecto a las reglas, debemos nosotros establecer qué es lo que podemos ver en la televisión, qué es lo que no podemos ver, qué programas, qué música debemos escuchar. Debemos poner prohibiciones. ¿Sabes qué? Aquí no está permitido, en este hogar es cristiano, no se debe escuchar música mundana. Tenemos que establecer los amigos que deben tener nuestros hijos, con qué personas nos vamos a relacionar y los límites, los cuidados que debemos tener. No significa que vamos a ser antisociales y no nos vamos a juntar con nadie, tampoco es así, pero debemos saber qué tipo de conductas debemos tener ante amigos no creyentes y amigos creyentes también. Ahora, hermanos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos hacer si es que viene un familiar, un amigo no cristiano y nos pide en nuestra casa para hacer una fiesta mundana? ¿Qué vamos a responder? Si nosotros tenemos una regla de que este hogar está dedicado a Dios y en esta casa solamente adoramos a Dios, entonces vamos a decir que, bueno, lo siento, con mucho amor, pero eso no lo podemos hacer. Ya hay una regla establecida para cuando se presenta la situación. Entonces, hermanos, continuamos que el verbo mandar, aquí en Génesis 18, 19, significa dar una comisión, un encargo. Es el acto de enviar a alguien a realizar una tarea, entregar un mensaje, a ejecutar una última voluntad, un último deseo, como aquellos que dicen: cuando yo me muera, mi último deseo es que me cremen y mis cenizas las echen al río. Pues hay muchas personas que han hecho así, obedeciendo al último deseo de su familiar. Ellos lo han tomado como un deber, como una voluntad, y para estar tranquilos lo deben ejecutar. Esa es la idea de los encargos que nosotros debemos dar a nuestros hijos, de los encargos que debemos dejar en nuestra familia. Esto se hace de esta forma y así como Dios nos manda. Esto vendría a ser entonces como una obligación, un deber.
En este caso, hermanos, es como dejar un legado, transmitir una especie de tradición. Podemos nosotros decir, por ejemplo, en este hogar se obedece a Dios. Y de repente hasta tenerlo por escrito, decirlo a nuestra familia. En este hogar se glorifica a Dios, en este hogar adoramos a Dios, en este hogar oramos. Recuerdo a Josué en 24:15, en su libro, si mal los parece o servir al Señor, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. He visto este versículo en algunos hogares cristianos y ese lema debe ser llevado a la práctica por todos los integrantes de nuestra familia. En este hogar vamos a la iglesia, todos congregamos el día domingo, todos nos vamos a la iglesia y nadie se queda en casa. Es una regla. Entonces todos deben acatar y estamos, hermanos, formando allí una costumbre, un hábito que va a ser de bendición, que va a traer la bendición de Dios para nosotros y para nuestra familia. Hermanos, son las cosas que Dios nos manda. Pero no solo eso, sino también debemos supervisar que la palabra de Dios se está practicando. Ahora, ¿qué debemos enseñar y qué debemos practicar? En la palabra de Dios tenemos, hermanos, bloques muy precisos. Sabemos que la palabra de Dios es historia, es poesía, pero también hay mandatos claves. ¿Sabe que una de las cosas que primero debemos enseñar a nuestros hijos y siempre debe estar en nuestros labios? El gran mandamiento, lo que los judíos le llaman el Shema, lo cual, hermanos, todos los días se debe repetir durante el día, en las oportunidades, aprovechando los momentos que tengamos con nuestra familia. ¿Qué dice, hermanos, el gran mandamiento? Dice en Deuteronomio 6:4, oye, oh Israel, Jehová el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y continúa diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, y las pondrás, dice, como frontales sobre tus puertas, en tus columnas, para que siempre recuerdes este mandamiento de amar a Dios. Hermanos, yo les animo que ustedes formen como una costumbre el decir estas palabras a sus hijos y en casa también. ¿Qué otra cosa debemos aprender? Hermanos, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un código de ética moral. No hay nada, hermanos, en este mundo que se iguale a los 10 mandamientos. Qué hermoso es poder explicarles a nuestros hijos el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y explicarles que nuestro Dios demanda una adoración exclusiva, que no quiere que en nuestros corazones haya ídolos, otros objetos de adoración, ni personas, ni placeres, ni nada, en los cuales nosotros nos querramos enfocar y dedicar nuestros afectos solamente en Dios, porque Dios eso quiere para Él. Él nos creó para su gloria, nos creó para que nosotros le adoremos. Somos seres que somos capaces de adorar a Dios. Y así podríamos seguir explicando cada mandamiento. Los mandamientos de la ley de Dios dados a Moisés en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 se dividen en dos partes, ¿no? 4 de ellos tienen que ver, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con respecto a Dios, y el resto de los mandamientos, los otros 6 mandamientos, tienen que ver con respecto al trato del hombre con su prójimo. Y esto está relacionado con lo que Jesús le dijo al escriba, que el siguiente mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ha cumplido esto, ha cumplido toda la ley. Hermanos, tantas otras cosas. Por ejemplo, la ley del talión, ¿no? Que Jesús... perdón, la ley del talión no es, sino la regla de oro. La regla de oro que Jesús dijo en el Sermón del Monte, que así como queremos que los demás nos traten, nosotros debemos tratar a los demás. Qué hermoso principio, ¿no? Para vivir
en cuanto a nuestras relaciones sociales. Y qué decir de la Gran Comisión. También en Mateo 28, del 19 al 20, tenemos la Gran Comisión. Debemos decir a nuestros hijos, Jesús nos dijo, si ellos son creyentes ya, después que ellos han aceptado a Jesús, que nosotros debemos hacer discípulos, que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, es tremendo todo esto, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Necesitamos tener, hermanos, una enseñanza programada. Si es posible decirlo, un currículo o una currícula, un sílabus de enseñanzas de la palabra de Dios en nuestro hogar. Ahora, de repente usted dirá, vamos a convertir a nuestra casa en una escuela, en un salón de clase. Y entonces la iglesia, ¿para qué está? Bueno, hermano, la iglesia también tiene un ministerio de enseñar, pero la iglesia no va a reemplazar al hogar, ¿no? Entonces, el hogar es el primer lugar donde nosotros recibimos la enseñanza de la palabra de Dios. Y la iglesia refuerza eso. Pero Dios no va a pedir cuenta a la iglesia por los hijos de cada uno, sino todos los padres somos responsables por nuestros propios hijos. Ahora, hermanos, debemos asegurarnos que en nuestra casa todos saben las cosas de Dios y lo practican en toda situación de sus vidas. Ahora, el verbo guardar, cuando Dios dice aquí que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. Qué interesante es saber que guardar es custodiar. Significa verificar el cumplimiento. Cuidar con la responsabilidad como vigilante o espía. Es un vigilante, es la idea de un vigilante nocturno o un sereno continuo. Un sereno como lo de serenazgo, que está ahí siempre mirando si alguien se pone la mascarilla o no, o si está guardando la distancia debida, o si no viene y le llama la atención. Yo ya he visto mucho de eso en el mercado. Entonces, es la idea como un sereno continuo que cumple su tarea de noche y de día. Así como supervisamos nosotros, hermanos, que nuestros hijos tengan esos hábitos de higiene como cepillarse los dientes, que se laven las manos antes de comer o después de ir al baño, etcétera, etcétera. Hermanos, así también nosotros debemos preocuparnos que nuestros hijos adquieran competencias y capacidades, destrezas en practicar las cosas de Dios, hábitos y disciplinas espirituales que les van a ayudar a ellos y que se van a quedar bien marcados en sus vidas y que luego ellos van a enseñar cuando formen una familia, hermanos. Podemos aprender a hacer justicia. La palabra de Dios, hermanos, todos sabemos, definitivamente. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Aquí tenemos, hermanos, la fuente de enseñanza para la rectitud, para el carácter moral. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la palabra de Dios nos entrena para nosotros saber cómo hacer las cosas bien. Dice, preparado para toda buena obra. No solamente es información y conocimiento, sino es transformación, es formación de un carácter, de una vida, queridos hermanos. Entonces, también debemos saber, ya para ir terminando, hermanos, el terrible error de vivir en el pecado y en el castigo de Dios, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios dice, hermanos, algo muy tremendo aquí. Dios dice, ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de pecado. En estas ciudades había inmoralidad sexual,
había orgullo, vanidad, mundanalidad, había mucha prosperidad, pero la gente estaba entregada a los placeres y se habían olvidado de Dios, al desenfreno. Y conocemos la historia en Génesis 19, cuando Dios hace caer fuego y azufre sobre esta ciudad impía. Porque, hermanos, es importante saber eso, ¿no? Y decirle también a nuestros hijos, incluir en nuestra enseñanza, que si nosotros no seguimos el camino de Dios, si no vamos en el camino de su voluntad, en la obediencia de su palabra, entonces nos puede acontecer de que nos desviamos, nos descarriamos del camino y vamos siguiendo los caminos de este mundo, de la vida mundana. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Nos vamos a volver impíos, o nuestros hijos, o nuestra familia va a llevar las consecuencias por su vida pecaminosa. Porque definitivamente, si nosotros no estamos cerca de Dios, si no estamos recibiendo su palabra continuamente, ¿qué pasa, hermanos, con nosotros? Entonces, da pie más a nuestra propia humanidad, a nuestra naturaleza pecaminosa, a la carne, a vivir en la carne, y por supuesto, nuestras vidas no van a ser vidas de bendición, vidas agradables a Dios. ¿Cómo terminó Abraham, hermanos? Dios ratificó su promesa y su pacto con Abraham y con su hijo Isaac. Es hermoso, yo les animo a ver la historia de Abraham y cómo termina. Aquí en el capítulo 25 y versículo 11 dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Y yo quisiera, hermanos, también decirles algo muy importante, que en el capítulo 24 de Génesis vemos la historia cuando Abraham busca una esposa para su hijo. Hermanos, nosotros que tenemos hijos jóvenes, qué tremenda responsabilidad encaminar a nuestros hijos a que ellos puedan buscar la voluntad de Dios para sus vidas, para su vida matrimonial. Buscando, hermanos, siempre una pareja que sea un hijo de Dios, una hija de Dios, un cristiano, una cristiana. Abraham, hermanos, quería recibir la bendición de Dios para su hijo y sus nietos y su descendencia, pero él sabía que la garantía de eso estaba en que su hijo pueda también formar una familia piadosa, una familia temerosa de Dios, cuando su pareja también era una cristiana, una creyente, una persona que también conocía y temía a Dios. Entonces fue así que esta historia tan sublime se trata de aquí, hermanos. En esta historia de Abraham vemos mucho de pactos, de promesas, de juramentos. Abraham hizo jurar a su siervo Eliezer: ¿sabes qué? Mira, anda y consígueme una esposa para mi hijo dentro de nuestra familia, pero no me vayas a traer una mujer de las cananeas. Confía en que el Altísimo, Jehová, el Señor, que me prometió que iba a bendecir mi descendencia, Él va a mandar su ángel para guiarte. Y dice Eliezer que él mismo, mira, influenciado por la piedad de Abraham, él hizo una oración antes de salir con toda la dote, con las bendiciones que iba a llevar, para encontrar esa señorita que iba a ser la esposa de Isaac. Y le dijo a Dios: Señor, guíame, tú eres el Dios de mi amo Abraham, que yo pueda encontrar a esta persona. Y él pidió una señal, que si es que salía dentro de las señoritas que iban a sacar el agua, si una de ellas le daba de tomar agua a él y a sus camellos, esa iba a ser la persona elegida. Y vemos algo muy interesante, ¿no? Que a veces hay personas que piden señales. Bueno, ya ese es otro tema. Pero lo importante es orar. Lo importante es pedir la guía de Dios para esta decisión tan importante. Y nuestros hijos, hermanos, debemos nosotros orar por ellos, inculcarles para que ellos formen hogares cristianos.
se fijen una pareja creyente, una señorita, un joven cristiano y que sea espiritual, también que sea uno que quiera servir a Dios, no cualquier cristiano, porque también en las iglesias hay muchas personas jóvenes o señoritas que pueden decir que son cristianos, pero no quieren seguir la voluntad de Dios, no están creciendo en las cosas de Dios, y nosotros debemos encaminarlos hacia personas que quieren también servir a Dios en sus vidas y formar buenas familias, hermanos. También quiero leerles en Génesis 26, dice aquí que Isaac habitó en Gerar después que Abraham había muerto, y Dios se le aparece a Isaac y le dice lo siguiente, escuchen, Génesis 26, 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué hermoso, hermano. En verdad, esto es algo grandioso. Quiero decirles lo siguiente. Dios nos ha dado a conocer su voluntad para nosotros en su palabra. Allí encontramos muchas promesas de bendición. Y si queremos nosotros alcanzar la bendición en nuestra familia, debemos aprender y practicar lo que Dios nos manda. No debemos desviarnos ni apartarnos del Señor, porque eso traerá graves consecuencias sobre nosotros. Dios se complacerá en bendecirnos si nosotros somos obedientes a Él. Debemos decidir, hermanos, si es que vamos a dejar que la cultura inmoral de este mundo moderno forme a nuestros hijos, moldee a nuestra familia, pero sufriendo las severas consecuencias. O si vamos a seguir el camino de Dios y heredar su bendición para nosotros y para los nuestros. Comencemos, hermanos, desde ahora a cumplir la tarea de aprender, de enseñar y practicar lo que Dios nos dice en su palabra. Querido amigo, tú que nos escuchas también, Dios te promete vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Tito 1:2 dice, en la promesa de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Y en 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Querido amigo, Dios te llama a la obediencia, Dios te llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Les invito a terminar en unas palabras de oración. Querido Dios, gracias por tu palabra, porque ella nos anima, nos conduce hacia los caminos correctos. Queremos, Señor, ser bendecidos porque sabemos que de ti viene la salvación y la bendición. Bendice nuestros hogares, Señor. Bendice cada familia de nuestra iglesia y toda persona que viene a ti buscando salvación, buscando bendición. Oh Dios, gracias por el ejemplo de Abraham y te rogamos que nosotros podamos siempre meditar y también aplicar estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima oportunidad. Estaré orando por ti para que Dios bendiga tu vida y tu familia. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.